grave, porque mire, esto está muy cotorro, la verdad, esa es la palabra, está muy cotorro, porque pudiera parecer que es una situación sin precedentes, que es una situación positiva, que es pues, el inicio de una situación muy buena, pero la verdad es que pues es pura faramaya, si le soy perfectamente honesto. ¿A qué me refiero? A la determinación en estos momentos de la administración de Joe Biden, la cual le quedan 5 días de gobierno, 5 días, para sacar de esta lista de estados patrocinadores del terrorismo a Cuba. Eh, Cuando, bueno, pues es más que evidente que el nuevo presidente, este tipo, que de hecho volvió a romper las relaciones con Cuba en su momento, volverá a establecer una pues relación nada amistosa con Cuba debido a la presión que tiene él y su gobierno ante el muy poderoso lobby de ultraderechistas cubanos, de exiliados ultraderechistas cubanos. Pero bueno, vamos por partes, vamos por partes. Le quiero dar ese panorama, le quiero dar ese precedente. Hace ya muchos años, antes de que llegara Trump al poder, antes del 2016, el gobierno del presidente Barack Obama consiguió restablecer en gran manera relaciones con el gobierno de Cuba, pero en gran manera. Se restablecieron vuelos entre Estados Unidos y Cuba, las visitas, intercambios y etcétera. Por primera vez, Estados Unidos se abstuvo en la votación de Naciones Unidas para mantener el bloqueo en Cuba. Solamente un año durante los 8 que estuvo Barack Obama en la Casa Blanca, en el año en el que restablecieron relaciones, solamente en ese año se abstuvieron en cuanto a este bloqueo que ejerce Estados Unidos a Cuba. Una situación, bueno, pues que sigue, en la que sigue votando Estados Unidos en contra, históricamente junto con Israel, este estado político que sigue perpetrando un genocidio en la Franja de Gaza. Pero ese es otro tema. Aquí hay que dejarlo muy claro. Llegó Trump al poder y comenzó a eliminar ciertos viajes, volvió a romper relaciones, aseguró que se trataba de, pues vamos, de comunistas y se fue toda la chingada. Esto, mire, no porque Trump verdaderamente tenga algún conocimiento de geopolítica básico, no, sabemos que el tipo es un ignorante, en la vida ha abierto un libro, es porque efectivamente existe un lobby muy poderoso de cubanos exiliados, antiguos, y de cubanos que pues se identifican con la ultraderecha, que pues todo lo que huela al régimen de Fidel Castro en su momento y ahora, bueno, de Díaz Canel es malo y todo lo quieren, bueno, ellos quieren mantener ese bloqueo para seguir ahorcando a los habitantes de la isla, que efectivamente se enfrentan a una serie de problemáticas gruesas debido a ese bloqueo. Y bueno, esto fue ayer, entonces fue 6 días, a 6 días de que termine su mandato, el presidente Biden retira a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Yo le digo a usted, bueno, pues en todo caso debió haber retirado el bloqueo, si iba a ser alguna situación sin precedentes, hubiera sido el bloqueo, algo que ya no pudiera contrarrestar Trump, porque tan pronto llegue Trump a la Casa Blanca, pues otra vez lo van a volver a meter a y no sé por qué ponen esa foto, don David. Pues que no, ahí se ve muy bonachón Trump y no lo es un malvadón, pero le decía, eh, tan pronto llegue a la Casa Blanca, pues va a volver a meter a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y le voy a compartir ahora un cable que publica la agencia France 24. Dicen que su mandato acaba el próximo lunes 20 de enero. El presidente saliente Joe Biden levantó la designación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo. Esta medida se enmarca entre un paquete de concesiones que buscan la liberación por parte de Cuba de un número significativo de presos políticos,
tras las conversaciones del gobierno comunista. Perdón que me ría, pero están muy malos de France 24. El comunismo no se ha podido implementar en ningún país. Es que son pero hasta ignorantes, ¿no? Será socialista, pero el comunismo nunca se ha podido implementar en ningún país, ni siquiera en Corea del Norte, que vive más bien un estado feudal, muy desafortunado. Pero nunca, ni la Rusia soviética era comunista. Eso de que la China comunista no es cierto. No, el comunismo es otra cosa. Hay que, pues obviamente, estudiar el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, para hacer este tipo de planteamientos. No, de verdad están pero perdidos en France 24 y muchos otros en los medios de comunicación. El comunismo, mire, a grandes rasgos, solamente se consigue, es una utopía en la que verdaderamente pues se alcanzaría la absoluta igualdad, en la que no habría necesidad de una fuerza coercitiva como es la policía, de una moneda. Y todos estos países tienen su moneda, todos estos países tienen su policía, todos estos países tienen pues sus instituciones que no existirían per se en el comunismo. Pero qué pendejos son en France 24 y así le siguen otros medios, ¿no? Sí. Tras las conversaciones del gobierno comunista con la Iglesia Católica, ¿quién escribió esta pendejada? Pero bueno, no ponen ahí quién escribió el cable. Dice, una de estas es deshacer una orden de Donald Trump que había restringido algunas transacciones financieras a algunos militares y cubanos vinculados al gobierno, explicó un alto funcionario de la administración estadounidense. Biden también quiere suspender la capacidad de las personas para utilizar los tribunales estadounidenses para hacer reclamos por propiedades potencialmente confiscadas en Cuba tras la revolución liderada por Fidel Castro en 1959, continuó el funcionario. Cuba se enfrentó a duras críticas de grupos defensores de los derechos humanos, Estados Unidos y la Unión Europea, tras el encarcelamiento de cientos de manifestantes en el marco de los disturbios del 11 de julio de 2021, las mayores desde la Revolución Cubana, ¿no? Esta es la narrativa que siempre utilizan, ¿no? Pero sin defender a uno u otro. Por su parte, miren, la jornada, Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares hablan de cómo es que el bloqueo económico, en todo caso, es el problema de fondo. Así es lo que le responde, es lo que responde a Cuba y que reportan estos compañeros de la jornada. Efectivamente, el problema de fondo, lo que se debió haber resuelto, pues era el bloqueo económico. ¿Qué importa que estén o no en la lista de países patrocinadores del terrorismo, no? Dicen Arturo Sánchez Jiménez y Amir Olivares para la jornada. El gobierno de Cuba calificó este martes la decisión del gobierno estadounidense de sacar a la isla de su lista de países patrocinadores del terrorismo como un paso en la dirección correcta, aunque subrayó su carácter limitado, pues no levantan el bloqueo. El ministro de Relaciones Exteriores de la nación antillana señaló en una declaración que Washington anunció que la exclusión de su listado, así como uso de prerrogativas presidenciales, mire, me reí porque esos son, pues son frasecillas ahí de antaño, ¿no? La nación antillana, ¿no? Es como a veces decir, eh, el, el galeno determinó en el nosocomio que no sé, el paciente tenía que pernoctar. Bueno, perdón, ando muy crítico, no, discúlpeme usted. Dice, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación Antillana, en una declaración de que Washington anunció la exclusión de su listado, así como uso de prerrogativas presidenciales para evitar demandas bajo el título tercero de la ley Helms-Burton, la eliminación de la lista de entidades cubanas restringidas. Estas acciones, según el comunicado cubano, representan una corrección necesaria a políticas coercitivas que han afectado severamente la economía de la isla y las condiciones de vida de su población. No obstante, el gobierno cubano fue enfático al señalar que las medidas no abordan el problema de fondo, el bloqueo económico y las numerosas sanciones que continúan vigentes de 2017
Estas restricciones incluyen la persecución a las transacciones financieras internacionales de Cuba, las amenazas a los acuerdos de cooperación médica y la prohibición de comercio y turismo por parte de ciudadanos y empresas estadounidenses. La guerra económica permanece y persiste en plantear el obstáculo fundamental al desarrollo y la recuperación de la economía cubana, afirmó la declaración. La Cancillería cubana también resaltó que la decisión llega a punto de producirse un cambio de gobierno en Estados Unidos y advirtió que las medidas adoptadas podrían ser revertidas en el futuro, como ocurrió en el pasado. Mire cómo se lo decía ahí su servidor. Pues sí, hombre, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Pero bueno, puro darnos a tole con el dedo a todos, ¿eh? De esa administración Biden. Ayer un fulanito ponía en los chats y a ver si lo puedo seguir, a ver si se vuelve a meter por ahí. Dice, pues Toño votó por Kamala y por los demócratas. Acá chinga. ¿A poco ahí estuvo este cuate en la casilla en la que yo fui a votar aquí en Kansas City? Ah, chinga, chinga. Pero bueno, ahí, con estas cosas salen estos cuates, hombre. Los trolls y los bots que se nos meten aquí sin censura. Así puso, pues Toño votó por Kamala y por los demócratas. Entonces dije, yo cuando lo leí, estaba Vicente al aire, ¿no? Entonces no lo quise interrumpir. Me puse así de, me puse a pensar así de, chinga, chinga. No vi que este güey estuviera ahí conmigo en la casilla, estaba mi esposa y mis hijitos. Pero bueno. Y cuando voté yo, fíjese, voté con mi niño. Fue con mi, no fue, fue mi niña, bueno, me parece que mi esposa fue con mi niño a la casilla y yo con mi niña, sí. Entonces, pues, alguien más novillo ahí, ¿eh? Vamos a más información.